Muy buen día a todos, mi nombre es Julio Álvarez y en este momento, como estudiante de la Facultad de Agronomía y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, curso eh, valga la redundancia, el curso que se llama Propagación de Plantas. En este momento tendré a bien la realización de un video descriptivo eh, sobre la metodología de reproducción asexual. Como ya sabemos, existen muchos métodos de reproducción que son principalmente la sexual y la asexual. En este momento nos enfocaremos en la reproducción asexual. Primero que nada, antes de pasar a la práctica, daremos un compendio descriptivo de los conceptos básicos que se deben de conocer antes de hacer un injerto o una reproducción asexual. Primero, ¿por qué necesitamos de la reproducción asexual, siendo que existen los métodos de reproducción por semilla, por ejemplo, que es reproducción sexual? ¿Por qué? Porque principalmente la reproducción asexual nos va a brindar, eh, nos va a permitir obtener plantas eh, idénticas y principalmente en donde nosotros sabremos o tendremos mucha certeza de que fitopatológicamente no van a llevar enfermedades, dado que muchas veces cuando se reproduce sexualmente una especie, estas ya van infectadas con algún agente fitopatológico y esa misma enfermedad se la transfieren a toda su descendencia. En cambio, con la reproducción asexual tenemos esa oportunidad de tener o de afianzarnos de materiales que sean totalmente inocuos y de esa manera la descendencia también va a ser inocua. Otro motivo por el que se realiza la reproducción asexual es porque nos brinda la posibilidad de acelerar el proceso, es decir, no tenemos que esperar tanto tiempo para tener nuestro material, o sea, nuestras plantas para llevar a campo. Y otra cosa es porque nos brinda la posibilidad de tener más plantas de menos material. Y esto es cuando no contamos con material suficiente, entonces recurrimos a la necesidad de extraer pequeñas porciones de una planta y mediante la reproducción asexual podemos obtener muchas más plantas. Entonces esto nos brinda rapidez, inocuidad y nos brinda la posibilidad de tener plantas iguales, podríamos decir clones. Pues bien, en ese momento vamos a realizar el método de reproducción asexual que se llama de injerto, del cual existen muchas modalidades, muchas técnicas y muchas otras variantes. Y el injerto lo vamos a realizar sobre rosa. Primero lo que debemos de saber antes de realizar un injerto son los materiales que necesitamos y sus características. Materiales, necesitamos del porta injertos o del machón o del patrón, como comúnmente se le llama. Y necesitamos del injerto que deseamos. También necesitamos de una pluma para hacer injertos o navaja. Principalmente una pluma, porque esto nos brinda la oportunidad de hacer mejores cortes y de esa manera tener más éxito en lo que estamos realizando. Otra cuestión que debemos de tomar en cuenta es que debemos de tener desinfectante, porque todo lo que hagamos tiene que ser completamente inocuo, porque en nuestras manos y en el ambiente existen microorganismos. Y como acá vamos a realizar cortes, va a quedar el tejido expuesto, entonces es muy fácil que uno de esos microorganismos contamine nuestro material y pues luego vamos a tener problemas fitosanitarios. Pues bien, esos son los materiales. Las características son las siguientes. En el patrón necesitamos que sea una planta cuyo sistema radicular sea muy bueno. Bueno en el sentido de que sea eficiente y eficaz en la absorción de nutrientes y de agua. Y también en el transporte de esos nutrientes. Y principalmente que sea o que presente alta resistencia a las enfermedades más comunes que se presentan en la planta. Y en el otro material, que sería el material a injertar, necesitamos que sea un material cuyo valor en el mercado sea muy alto, es decir, en este caso vamos a trabajar con rosa. Entonces,
que la rosa en el mercado sea muy cotizada por su color, por su forma, por su tamaño, o porque la planta produce muchas flores, ¿va? Y eso interesa al productor. Y en el caso del patrón, pues generalmente son plantas que, si bien son altamente resistentes a las enfermedades y son muy eficientes en el transporte de nutrientes y de agua, pues tienden a producir muy poquitas flores. Y si las producen, esas flores no son muy cotizadas en el mercado, por lo que podríamos decir que como que no vale la pena esa planta. Los principios básicos o las razones por las que un injerto se puede llevar a cabo son las siguientes. Básicamente lo que hacemos es un corte, tanto en el patrón como en el injerto, ¿verdad? Entonces, al hacer un corte, que en el patrón le vamos a cortar la corteza, va a quedar expuesta a una sustancia que producen las plantas que se llama savia. Y esto es importantísimo verificar que nuestra planta esté óptima para poder ser utilizada como patrón o como injerto. Necesitamos una planta que no sea muy adulta, porque generalmente estas plantas no presentan una savia muy abundante. Entonces, eso lo podemos corroborar haciendo un corte transversal en alguno de esos tallos, y si observamos una savia así translúcida, abundante, es sinónimo de que es viable ese material para que nosotros podamos trabajar con él un injerto. Y de igual manera para el injerto, ¿verdad? Pues bien, cuando uno hace un corte tanto en el patrón como en el injerto, que en este caso vamos a utilizar el método de púas, vamos a extraer una porción vegetal de la planta de injerto y la vamos a acoplar en el corte que hicimos de la planta patrón. Entonces aquí vamos a tener dos cortes expuestos, por decirlo así, que se van a contraponer uno con otro. Y lo que interesa acá es que cuando uno hace eso, las propiedades de la planta o las características de las células vegetales nos proporcionan que se va a formar una sustancia que se llama callo, que el callo no es más que la cicatrización de los cortes respectivos que realizamos en cada una de las plantas. Y ese callo está formado por células parenquimatosas. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que las células parenquimatosas brindan la oportunidad de que a través de ellas se forme unas estructuras llamadas plasmodesmos. ¿Y qué son los plasmodesmos? Los plasmodesmos no son más que estructuras que pueden atravesar varias células, es decir, la región intracelular y la pared celular, y así conectar varias células. Entonces, al conectar varias células, tanto del patrón como del injerto, lo que vamos a estar ocasionando es que se cree una conexión. ¿Y para qué nos sirve una conexión? Principalmente porque así todos los nutrientes, los fotosintatos que va a realizar esta planta, es decir, la planta patrón, mediante su follaje, con la combinación de los nutrientes, agua y minerales, van a poder ser transportados no solo a la planta patrón, sino que también a la yema o púa que nosotros vamos a poner, dándole la oportunidad a esa yema de que se desarrolle y eventualmente genere una nueva planta o una nueva rama, ¿verdad? Finalmente se crea una nueva planta. Pues bien, esa es una de las razones, podríamos decir, técnico-científicas por las cuales se puede llevar a cabo o es viable realizar este tipo de metodologías y obtener más plantas. Ahora bien, como segundo paso de este video, vamos a pasar a lo que es la realización en sí del injerto. Y para eso necesitamos primero que nada tener inocuidad en todo lo que manejamos. Entonces me voy a desinfectar con alcohol gel. Esto me va a asegurar de que los microorganismos que seguramente tengo en mis manos no sean trasladados al material con el que estoy trabajando y de esa manera pues contaminar, ¿verdad? Y no solamente me tengo que desinfectar las manos, sino que también tengo que desinfectar
el material con el que voy a estar trabajando. O sea, en este caso voy a utilizar una navaja. Entonces vamos a tomar una servilleta, vamos a agarrar un poquito de alcohol y con ese vamos a desinfectar nuestra herramienta. Una vez que ya tenemos desinfectadas nuestras manos y nuestras herramientas, sí podemos proceder a realizar el injerto. Bueno, la técnica que vamos a utilizar de injerto es la comúnmente conocida como púa o como T, ¿verdad? Por la forma en que se hace el corte. Entonces, primero lo que hacemos es que vamos a retirar un poco de corteza del patrón. Y esto debe ser, todos estos deben de ser movimientos muy quirúrgicos, podríamos decir, ya que si no hacemos bien esto, no vamos a tener éxito en nuestro injerto. Entonces primero hacemos un corte vertical, luego hacemos un corte horizontal, luego que ya tenemos eso, metemos la punta de la navaja y como vemos sale perfectamente la corteza y se puede observar ahí el cambium. Esto es el cambium y en ese cambium ahí también, bueno, quizá no se puede observar, pero sí tiene savia, que es lo que nos interesa. Luego vamos a proceder a retirar la yema de la plantita y en este caso vamos a buscar una yema que generalmente se encuentran entre las hojas y veamos, aquí tenemos una. Entonces lo que hacemos es que cortamos la hoja y esta yema es prácticamente una planta en potencia. Luego hacemos esto. Se fue todo, pero aquí le cortamos aquí. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra yema, que es esta, la procedemos a colocar sobre el corte que ya hicimos. Entonces la colocamos así y ahí obviamente se va a entre el corte. Entonces acá, como observamos, tenemos la yema y entre el corte que se generó sobre el patrón y la yema se va a producir lo que anteriormente mencioné, que se llamaba callo o la cicatrización, que está formado por células parenquimatosas. Bueno, una vez que ya tenemos esto, procedemos a colocar uno de los otros materiales que, bueno, es básicamente es un nylon, ¿verdad? Que la función principal del nylon es proteger o aislar contra agentes externos, como por ejemplo el agua, porque si le cae agua o tiene alta humedad, no vamos a tener prendimiento, sino que por el contrario se va a producir una putrefacción de nuestro material. Entonces lo vamos enrollando. Primero lo aseguramos de la base y luego lo aseguramos del lado superior. Entonces lo vamos fijando, pero no tanto, porque si lo fijamos mucho también puede ocasionar peligro o disminuir el porcentaje de éxito que podamos obtener de acá. Entonces acá se me rompió, pero no importa, solo lo volvemos a colocar acá y ya lo tenemos nuevamente. Entonces seguimos dándole vueltas y como podemos observar aquí ya tenemos hecho nuestro injerto. Entonces podemos dejar completamente sellado nuestra yema o la podemos dejar
un poquito descubierta, que en este caso vamos a dejarla un poquito descubierta porque lo vamos a dejar bajo techo. Pero si se fuera a dejar a la intemperie, lo más recomendable es que se cubra la yema. Obviamente no se debería de, de apretar tanto en ese caso, pero en este caso, como lo vamos a dejar externa, no importa que se apriete un poquito más. Bueno, una vez que ya le hemos dado las suficientes vueltas, vamos a estirar nuestro nylon y vamos a realizar el nudo para que el plástico no se caiga, ¿verdad? Ahí está. Entonces, como lo vemos, aquí tenemos, ahí estaría ya hecho nuestro injerto. Lo vamos a dejar bajo techo, por lo cual no vamos a tener problemas por agua, ¿verdad? Como detalle, el nylon tiene tres funciones principales. Primero, el agua, que ya lo habíamos mencionado, que es impermeabilizar. Segundo, asegurar que exista la conexión suficiente entre la púa y el patrón para que se genere la cicatrización o el callo formado de células parenquimatosas. Y tercero, la función que desempeña también es hacer que no entren agentes fitopatógenos, es decir, como microorganismos en una herida abierta, porque básicamente esta es una herida abierta. En este caso también nos desinfectamos para disminuir la posibilidad de que exista contaminación y que exista menos porcentaje de éxito en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro injerto, lo que hacemos es defoliar un poco nuestro material. Entonces aquí vamos a quitarle unas cuantas ramas. Le vamos a quitar esta. Le vamos a quitar unas cuantas hojas. ¿Por qué le vamos a quitar estas hojas? Porque nosotros queremos que se desarrolle finalmente únicamente nuestra púa. Entonces miramos si no existen más yemas que también nos perjudicarían, y por acá hay una yema. Entonces retiramos la mayor parte de yemas posibles. Aquí hay otra yema, pero obviamente vamos a dejar unas cuantas hojas. ¿Por qué? Porque nos interesa que esta planta siga produciendo fotosintactos, para que esta púa, cuando ya se genere el callo, o sea, células parenquimatosas y los plasmodesmos, pueda absorber los nutrientes que produce esta planta y los fije acá, o los dirija hacia acá, y de acá vamos a obtener una nueva rama. Cuando esto sucede, que es generalmente a los 3 meses, podemos decir que el injerto ya ha sido todo un éxito. Cuando eso sucede, entonces sí, debemos de quitar, en ese caso deberíamos de quitar esta rama, deberíamos de quitar esta otra rama, y todas las ramas que tenga, así como todas las yemas, porque solo nos va a interesar que se reproduzca el injerto que realizamos. Finalmente, el material que usamos, este es rosa índica, el patrón que utilizamos, y esta es la rosa comúnmente conocida como rosa baby, la cual tiene una gran demanda en el mercado, porque lo utilizan para bodas y eventos muy especiales, en donde es cotizada a un alto precio. En tanto que esta rosa índica es como silvestre, le llaman. No tanto así porque sea meramente silvestre, sino porque no tiene mucho valor comercial y muchos la desprecian. Sin embargo, para este trabajo nos quedó como anillo al dedo. Bueno, pues eso sería todo, y esperamos que en unos 3 meses el trabajo que realizamos ya haya dado resultados, y pues nada más que despedirme y desearle un feliz día a todos, y muchas gracias por haber visto el video, y espero que les sirva
seguramente que les sirva para algo, que obtengan conceptos que les ayuden y que tengan un buen día.